Insuficiencia arterial crónica. Vamos a apoyarnos, aparte de la bibliografía, de varias guías, principalmente de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. Vamos a comenzar con preguntas que a medida de la videoclase vamos a resolverlas. Por ejemplo, el dolor o calambre en las piernas durante el ejercicio que se alivie con 10 minutos de reposo se denomina claudicación intermitente, claudicación de reposo, neurológico, ciática, claudicación de origen venoso. Básicamente, claudicar es cojear, ¿ok? Entonces, la claudicación, lo vamos a ver qué características tiene, que es ocasionada por una enfermedad arterial. La siguiente, el endotelio produce una de las siguientes sustancias, excepto. Esto es importante desde el punto de vista de la histología y de la fisiología, que esto es muy básico. Además, debemos saber en la enfermedad arterial periférica cuál es la clasificación según este consenso, según este grupo de estudio, de investigación en relación a la enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial crónica, que es el nombre antiguo. Además, debemos definir la clasificación, ambos, tanto el de Rutherford y el de Fontaine, para ver qué características clínicas tiene y para hacer un posible tratamiento o qué tipo de indicación de tratamiento tiene. Por ejemplo, acá nos dicen que la clasificación de Fontaine, el grado 2A, corresponde a una de estas cuatro. Y esto lo debemos saber porque es posible pregunta de examen. La siguiente pregunta es que el estudio de gabinete, ¿cuál es el gol estándar para la insuficiencia arterial crónica? Aquí nosotros debemos recordar que para estudiar a un paciente con enfermedad arterial tenemos varios estudios de gabinete, la ultrasonografía Doppler Color, la angiotac, la angiografía, la angioresonancia, la radiografía simple, que también nos pudiera dar datos de calcificaciones arteriales. Y otra pregunta muy importante es que nosotros, cuando una vez realizamos el diagnóstico, confirmamos el diagnóstico, debemos saber qué tratamiento el paciente necesita o cuáles son las indicaciones. Tratamiento medicamentoso o intervención quirúrgica y qué tipo de intervención quirúrgica. ¿Cuál es la permeabilidad del injerto femoropopliteo a 5 años? Esto es una pregunta rebuscada, pero es importante para saber que las cirugías en ese tipo de femoropopletes tienen una baja tasa de éxito. Obviamente depende de muchos factores. ¿Cómo puedo diferenciar si una úlcera, es decir, en los miembros inferiores, en las extremidades hay úlcera? ¿Yo cómo puedo diferenciar si es de origen vascular o neuropático? Esto es muy importante. ¿Cuál es la complicación más frecuente en la angiografía? Eso ya lo vamos a ver. Cosas básicas, pues sabemos que en cuanto a los vasos sanguíneos, en cuanto a la anatomía y histología, los vasos sanguíneos tienen túnicas, ¿no? Tienen una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima pues está formada por un epitelio plano simple, el endotelio, que pisa una membrana, que es la membrana basal, y esta además tiene otras membranas, y por debajo está la lámina elástica interna. Luego viene la túnica media, que está formada por músculo liso, y la túnica adventicia. Aquí lo importante es saber cuál es la función del endotelio, porque el endotelio actualmente es considerado un órgano muy importante en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y de la arteriosclerosis. Recordemos que la insuficiencia arterial no es nada más que el envejecimiento de las arterias, se esclerosa, se vuelve duro por varios factores, pero principalmente está la dislipidemia, la arteriosclerosis. Entonces imaginémonos que estos vasos sanguíneos es un tubo o es una cañería que está ensarrándose y se vuelve además más dura, más elástica, más esclerosante. Por eso es que las personas mayores, adultos mayores, tienen hipertensión arterial sistólica aislada, porque esa presión sistólica con la que tiene que vencer, es decir, el ventrículo izquierdo al lanzar el volumen sistólico, pues tiene que
tiene que vencer esa resistencia. ¿Ok? Entonces, el endotelio produce principalmente el óxido nítrico, la endotelina, el factor de von Willebrand. Además, se ha demostrado que también produce colágeno tipo 3, 4 y 5. Y la membrana basal está compuesta básicamente por elastina y otro tipo de colágenos. La túnica media básicamente está formado por músculo liso y colágeno tipo 3. Y si hablamos de matriz extracelular, nosotros la debemos dividirla en componente celular y componente del espacio extracelular, y estas además clasificarlos en compuestos de agrecan y agrecanos y el ácido hialurónico. Entonces, esto es importante porque la arteriosclerosis va a afectar tanto la túnica íntima, la túnica media, hasta la túnica adventicia. Entonces, la insuficiencia arterial crónica no es nada más que la reducción del aporte sanguíneo hacia las extremidades. Es decir, las células en la parte distal no le llega oxígeno ni glucosa porque se está obstruyendo la parte proximal, tanto en todo lo que es en las arterias de las extremidades inferiores. Ahora, para que esto sea crónico, debemos recordar que deben de ser más de 14 días. Ahora, nosotros sabemos que la dislipidemia, la arteriosclerosis es una enfermedad prevalente e incidente por esto del síndrome metabólico y la obesidad. Lo mismo va a pasar en las arterias. Por eso se dice que está presente de un 3 a 10% en la población mundial, y esto a medida que va pasando los años aumenta del 15 al 20%. Es más frecuente en hombres, tiene una incidencia anual del 2% mayor a 65 años, y es muy evidente que también es una de las causas de amputación. Ahora, cuando esta enfermedad arterial periférica tiene varias causas, pero la principal es la aterosclerosis. Es el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Luego está la arteriopatía diabética, los traumatismos, las enfermedades autoinmunológicas que se manifiestan como una arteritis o una vasculitis. Ahí tenemos la enfermedad de Berger. Y otras causas de enfermedades arterias oclusivas, como las arteritis, la coartación de aorta, las endofibrosis, la displasia fibromuscular, embolismos periféricos, aneurismas y otras entidades. Esta tabla está sacada de la guía en cuanto al diagnóstico y manejo de enfermedad arterial periférica. Ahora, para que una persona tenga una insuficiencia arterial crónica, existen factores de riesgo. Estos factores de riesgo están los modificables y los no modificables. Los modificables está el tabaco, es muy importante, la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, sedentarismo y los estados de hipercoagulabilidad. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que en la arteriosclerosis existe una lesión endotelial, ¿no?, que es multifactorial. Existe una migración monocítica hacia la túnica media de los vasos sanguíneos, y principalmente ahí van las células presentadoras de antígeno como los macrófagos y otras células que hacen que fagociten el tejido adiposo, y estas se convierten en células espumosas. Y esto crea una inflamación local y sistémica que hace que exista una separación endotelial, que exista una proliferación de músculo liso, también que involucra hacia la túnica íntima, y van aumentando las células espumosas, que no son nada más macrófagos cargados, llenos de lípidos. Entonces, una persona, cuando está presente la arteriosclerosis y sobre todo ataca los vasos sanguíneos, todo lo que es la aorta,
las femorales, la común, la profunda, la superficial, van a crear manifestación clínica. Entonces, la insuficiencia arterial crónica básicamente se presenta como una claudicación intermitente. Es decir, yo me paro, comienzo a caminar por lo menos unos 5 o 10 minutos, o los cuadros lo miden, la clasificación lo miden en metros, por ejemplo. Si camino más de 100 metros, 200 metros, 300 y de repente me comienza a doler mi pantorrilla o el muslo y comienzo a cojear, pero comienzo a reposar y de repente comienzo a caminar y nuevamente. A eso se denomina claudicación intermitente. Pero además, este está asociado a frío, puede estar palidez en la parte distal, podemos tener datos clínicos de isquemia crítica, y hay un síndrome que es el síndrome de Lerchen, que es una triada. Es decir, es cuando se afecta la parte de lo que es la aorta distal y parte de las ilíacas, el cual consiste en claudicación, pulsos femorales ausentes o disminuidos y la disfunción eréctil. Ojo, posible pregunta de examen, este síndrome. Además, la claudicación es una isquemia que no pone en riesgo la extremidad, es decir, porque los tejidos periféricos, las células, no reciben mucho oxígeno ni glucosa, pues van a manifestar como dolor, ¿no? Pero cuando existe dolor en reposo o existe ulceración y gangrena, pone en riesgo la extremidad porque los tejidos distales no están recibiendo nutrientes. Y esto es importante porque necesita una intervención médica o quirúrgica de manera urgente. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros evaluamos que el paciente o la persona o el caso clínico que nos pongan es que tiene claudicación intermitente, si tiene más de 100 metros o menos de 100 metros, debemos clasificar en qué estadio está. Para eso se usan los estadios clínicos de Fontaine y de Rutherford. Estos son las dos más usadas, aunque actualmente existen otros datos clínicos, otras clasificaciones. Esto es importante porque muchas preguntas de insuficiencia arterial crónica están enfocadas a este cuadro. Por ejemplo, el estadio 1 es asintomático. El estadio 2 se divide en dos, en A y B. Es cuando tiene claudicación intermitente. El A es más de 100 metros, es decir, el paciente puede caminar más de 100 metros y siente que cojea. Y el otro es que camina menos de 100 metros y comienza a cojear. Es un estadio 2B. Y el 3 es un dolor en reposo. Y el 4 tiene lesiones tróficas, necrosis o gangrena o úlceras. Bueno, ahora el libro de Schwartz, por ejemplo, hace una comparación, la clasificación entre la de Fontaine y la clasificación de Rutherford, el cual es lo mismo, solo que acá no tiene la cantidad de metros en cuanto a la clasificación. Esta es la de Rutherford de manera resumida, donde la etapa 0 es asintomática, la etapa 1 claudicación leve, 2 claudicación moderada, 3 severa, dolor en reposo, etapa 5 pérdida de tejido con úlcera isquémica no cicatrizante o gangrena focal, y la etapa 6 pérdida importante de tejido que se extiende por encima del nivel transmetatarsiano y el pie funcional ya no se puede rescatar. Ahora, hay otros términos que se maneja, por ejemplo, la isquemia crítica de una extremidad. Estas pueden progresar de 1 a 3 o 4. ¿Ok? Luego hay otra clasificación del consenso transatlántico, donde toma en cuenta que la presión de tobillo menos de 50 o 70 milímetros de mercurio, o presión de dedo del pie menos de 30 a 50 milímetros de mercurio, o una presión transcutánea de oxígeno en el pie menos de 30 a 50 milímetros de mercurio. Eso es importante para catalogar como una isquemia crítica de una extremidad. Bueno, cuando nosotros vemos
un caso clínico con estas imágenes y nosotros debemos diferenciar. Aquí tenemos una úlcera. Si nosotros vemos esta úlcera y tiene comprometido, pues podemos clasificarlo como un estado de Fontaine 3 o 4, ¿no? Entonces yo antes de eso debo identificar si es de origen neuropático o neurológico o de origen vascular. Por ejemplo, acá tenemos otra úlcera y vamos a recordar este cuadro interesante donde nos muestra el libro que cómo se puede identificar. Esta es una úlcera de origen neuropático. Miren el aspecto en sacabocados. Esta es casi redondita. Y miren la úlcera de origen vascular. Más o menos tiene bordes irregulares, amorfo, mientras que esta es casi circunscrita. ¿Y qué causas nos pueden originar neuropatías? Por ejemplo, la neuropatía diabética. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un cuadro para poder identificar la úlcera de origen neuropático o de origen isquémico. Vamos a ver a la primera variable. La úlcera isquémica es dolorosa, la úlcera neuropática es indolora porque hay compromiso nervioso. En la úlcera neuropática los pulsos son normales y en la úlcera isquémica existe ausencia de pulsos. Luego hay algunas diferencias entre los bordes y la presencia de callosidades y demás variables. Por ejemplo, entonces esta tiene un borde irregular, ¿no? Probablemente sea de origen vascular. Entonces acá vemos que esta imagen muestra una herida isquémica en la cara lateral de la pierna, cerca del malleolo lateral. Bueno, ahora acá tenemos un cuadro el cual nos explica las características clínicas de una isquemia crónica en las extremidades, donde básicamente acá trata de ver los criterios objetivos en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, y esto es posible pregunta de examen, el sitio más común donde afecta la enfermedad arterial periférica es la arteria femoral superficial, principalmente en su porción distal, conforme pasa a través del conducto aductor. Por ejemplo, vemos esta imagen. La angiografía muestra una estenosis focal en la arteria femoral superficial. Se hace un tratamiento con angioplastía, se mete el catéter, se infla, se aumenta el espacio intraluminal y se hace el control donde se evidencia que aumenta el lumen. Ahora el diagnóstico pues se corrobora haciendo pruebas diagnósticas sin penetración corporal, como por ejemplo el índice tobillo-brazo. Sabemos que la relación de 1 es normal, 0,9 insuficiencia arterial, de 0,5 a 0,7 claudicación intermitente y de 0,3 a 0,5 dolor en reposo. Pero además de realizar este índice de tobillo-brazo, además debemos medir la presión transcutánea de oxígeno. Esto es un algoritmo de manejo en cuanto a la enfermedad arterial periférica sintomática. Cuando el paciente tiene síntomas, es decir, que tiene claudicación intermitente más de 100 metros o menos de 100 metros o tiene dolor en reposo, el dolor en reposo ya nos debe alertar. Eso necesita un tratamiento urgente, sobre todo para salvar la extremidad. Pero si tiene síntomas, y debemos ver si estos síntomas disminuye con el descanso, si hay pérdida de tejido o hay gangrena. Inmediatamente cualquiera de estos, o que tiene dolor en reposo, cualquiera de estas variables, directamente se deriva al cirujano vascular. Pero cuando los síntomas son atípicos y tiene una claudicación que todavía estamos valorando, ahí nos va a ayudar el índice tobillo-brazo. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando el índice tobillo-brazo es menos o menos o igual de 0,9 o más de 1,3, debemos consultarle al cirujano vascular para que haga algunos exámenes complementarios como un Doppler o una angiotomografía, angioresonancia o angiografía. Y cuando tenemos un índice de tobillo-brazo
de 0,9 a 1,3 debemos hacer un test de ejercicio. Ahora, en cuanto a los estudios de laboratorio, teníamos una pregunta al inicio de nuestra clase. ¿Cuál es el gold estándar para valorar una enfermedad arterial periférica? El gold estándar es la angiografía. Por ejemplo, vemos aquí una angiografía por tomografía, donde se evidencia la oclusión, la obstrucción de la arteria femoral superficial. Aquí vemos además otras calcificaciones arteriales. Ahora, una persona que presenta claudicación, obviamente debemos de ver las posibilidades diagnósticas, sobre todo ver que no estemos equivocados. Las causas mayores de insuficiencia arterial, pues está la arteriosclerosis, como mencionamos, el aneurisma trombosado, la lesión arterial, disección arterial, el ateroembolismo, el tromboembolismo y la tromboangiitis obliterante. Luego tenemos otras causas menos comunes y este cuadro es muy importante para hacer para diferenciar si la claudicación es de origen vascular, neurogénico o reumatológico. Para eso es importante al tener algunas características, sobre todo la ubicación del dolor, el carácter de incomodidad, el inicio relativo al ejercicio, el efecto del descanso, el efecto de la posición del cuerpo y otras características. Es importante recalcar que la claudicación intermitente puede estar presente en los glúteos cuando tiene un compromiso vascular alto, presentan calambres, ¿no? Y cuando está en reposo, pues mejora los síntomas. Y eso es la principal diferencia, la claudicación de origen neurológico. ¿Por qué? Porque el de origen neurológico no se resuelve inmediatamente cuando la persona está en reposo. ¿Okay? Luego tenemos otras causas de claudicación, como la estenosis espinal, la artritis de cadera y la claudicación venosa. Ahora, como este es un problema, sobre todo metabólico, que va ocasionando problemas en los vasos sanguíneos, lo principal es la modificación del estilo de vida, con ejercicio, dieta, pérdida de peso y control de la diabetes y hipertensión. Entonces, lo que dice la medicina basada en la evidencia es que para la mayoría de los pacientes con claudicación se debe reducir los factores de riesgo, es decir, obesidad, hipertensión, diabetes y todo lo que nosotros sabemos. Y la terapia de hacer ejercicio para aquellos que pueden participar o posiblemente una terapia farmacológica. Esta es superior en cuanto a la intervención vascular inicial. Entonces, un paciente que viene, hacemos modificación de estilo de vida y probablemente tratamiento farmacológico. ¿Y qué tratamiento farmacológico vamos a usar? Un antiagregante plaquetario, sobre todo para evitar que se formen trombos. Estos de la aspirina, podemos usar aspirina o clopidogrel, las dosis ya lo vamos a aprender. Pero algo muy importante es que los pacientes que presentan claudicación limitante en cuanto que esta claudicación afecta su estilo de vida, ya debemos usar medicamentos que nos puedan ayudar. Y dentro de estos tenemos el más importante, es el cilostazol, la dosis de 100 miligramos 2 veces al día. ¿Qué es el cilostazol? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa que suprime la agregación plaquetaria y además es un vasodilatador arterial directo. Ojo con esto, el cilostazol. Luego además está también el naftidrofurilo. Además, tenemos otros medicamentos que básicamente son vasodilatadores, como la pentoxifilina y el cilostazol, que ya lo mencionamos. Y hay pacientes, por ejemplo, la mayoría de estos pacientes con enfermedad arterial periférica, un 70%, hasta algunos otros textos dicen unos 80%, van a responder a la modificación del estilo de vida y al tratamiento farmacológico.
pero hay un 20% que no responde y que necesita tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico lo que va a hacer es mejorar la capacidad funcional del enfermo, evitar la amputación y obviamente va a depender en la intervención quirúrgica de la localización, de la extensión de la enfermedad y algunas otras comorbilidades. Y esa es la clasificación según esta guía, donde la clasifican en lesiones oclusivas aortoilíacas en 4 tipos, A, B, C y D. Esta clasificación es importante para hacer el tratamiento. Y lo vamos a resumir. Se está indicado realizar la terapia endovascular en pacientes de tipo A. El tratamiento endovascular sobre el tratamiento quirúrgico para lesiones tipo B. Y el tipo C son candidatos para cirugía, pero algunos pacientes pueden beneficiarse de una intervención percutánea. Y la tipo D, básicamente ahí necesita una reconstrucción abierta de los vasos sanguíneos. Entonces, un paciente cuando tiene un compromiso, sobre todo femoropopliteo o algún vaso sanguíneo en la extremidad inferior, lo que nosotros tenemos que hacer es revascularizar. Entonces, la revascularización incluye la intervención percutánea, incluye el bypass quirúrgico o la combinación de estas. Y esto depende del lugar de la obstrucción, si es aortoilíaco, como la mencionamos en la previa diapositiva, o si es femoropopliteo. Entonces lo vamos a clasificar en esto. Aortoilíaco, el 30% de los pacientes tienen un mejor pronóstico, la mortalidad es del 4%, y el femoropopliteo, que la tasa de éxito es muy baja, pero actualmente se están desarrollando unas técnicas que están mejorando las tasas de éxito. Ahora, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos las técnicas del bypass aortoilíaco, que no es nada más que la anastomosis término-terminal o término-lateral, el bypass femoral y el bypass femoropoplit. Este bypass femoropoplit, ojo, es posible pregunta de examen, está indicado en la claudicación en base a la clasificación de Fontaine 3 y 4. Y acá este cuadro es extraída del libro, el cual resume las intervenciones como angioplastía, la endoprótesis expandible con globo, las endoprótesis autoexpandible, otras endoprótesis bioabsorbibles, la crioplastía, el globo cortante y otros, donde mencionan las ventajas y desventajas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde se muestra la oclusión de la arteria femoral superficial, distal, y se hace un tratamiento con temperatura, es decir, se congela. Esto se denomina angioplastía con globo. Entonces se hace el control y miren cómo se permeabiliza la arteria femoral. Ahora, las complicaciones de una intervención quirúrgica, esto es importante, o es posible pregunta de examen, tenemos la disección, la rotura, la embolización, los pseudoaneurismas y las restenosis. Pero la principal causa la principal complicación es el hematoma y la oclusión aguda secundaria a trombosis, vasoespasmo o lesión de la íntima. Ahora, el tratamiento quirúrgico para la isquemia crónica de extremidades por enfermedad femoropoplitea, tenemos estas tres: la endarterectomía, la derivación con injerto y la amputación primaria. La endarterectomía se utiliza más a menudo cuando hay enfermedad de la arteria femoral común o se afecta la arteria femoral profunda. Ojo con esto. La derivación con injertos y la amputación primaria, ojo con el término primario, se define aquella que se realiza sin intento previo de revascularización quirúrgica o endovascular.
Ahora las complicaciones, igual tenemos las estenosis con los injertos venosos, el edema y la infección de la herida. La elección del conducto para la derivación del injerto infrainguinal se usa la vena autógena, los injertos criopreservados, la vena umbilical humana, los conductos protésicos y algunos modificadores auxiliares. Ahora, hay otros trastornos, como por ejemplo las vasculitis en el mundo de la reumatología, que producen oclusión de las arterias. Entonces esto es un gran mundo porque esto lo vamos a ver o lo van a ver en la parte de reumatología, las vasculitis, que también producen obstrucciones. Entonces una de las vasculitis, por ejemplo, es las arteritis de Takayasu, donde aquí tenemos la clasificación y es otro mundo esta enfermedad. Entonces acá básicamente solo vamos a mencionar que las vasculitis se dividen en tres, que comprometen grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Entonces cada uno de estos se va a desarrollar en la parte de vasculitis. Y el síndrome de compresión de la arteria poplitea es una enfermedad que, bueno, recién en las últimas décadas se describió. Combina la afectación muscular con isquemia arterial por detrás de la rodilla, en cual por tratamientos quirúrgicos tienen buen éxito. Acá tenemos la clasificación del síndrome de compresión poplitea, los 6 tipos y el diagnóstico diferencial de la compresión poplitea. Y vamos a ir a las respuestas de las preguntas. El dolor o calambre de las piernas durante el ejercicio que se alivia en reposo es la claudicación intermitente. Es la manifestación principal de la insuficiencia arterial crónica. Y esta la clasificamos en base a los dos que mencionamos, el de Fontaine y el otro. El endotelio produce las siguientes sustancias excepto el factor 10. El factor 10 es producida por otro tipo de células. Dentro de la clasificación de Fontaine, ¿cuál es el grado 2A? Es la claudicación más de 100 metros. Esto es importante en la clasificación. El estudio de gabinete gold estándar es la angiografía. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la angiografía? El hematoma, porque hacen con catéter y pues alrededor del catéter se forman hematomas. Bueno, espero haber ayudado un poco y a seguir estudiando.